Damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez. Él se pertenece al movimiento Somos Agua, fue recientemente con una coalición candidato a asambleísta. Doctor Pérez, quisiéramos conocer su punto de vista sobre la participación del movimiento indígena en lo que respecta a la segunda vuelta electoral, su apoyo, sus divisiones. ¿Cómo ve usted la situación? Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la audiencia de Antena 1. Bastante complejo, es una tristeza ver al movimiento indígena, antaño sólida, unificada, pero hoy bastante fracturada, debilitada, con muchas facciones. Y lo triste es que unos apoyando al candidato neoliberal criollo y los otros apoyando a la candidata extractivista que representa ya los intereses también de las multinacionales, cuando podría haberse unificado y quizás haber tomado una decisión más discutida, más analizada, más reflexiva, sabiendo que ni el uno ni el otro conviene a los intereses nacionales y particularmente del movimiento indígena. Recordemos lo que hizo en el gobierno del expresidente Correa, ese debilitamiento que comenzó el movimiento indígena con el expresidente cuando intentó quitar, despojar la misma casa de la CONAIE, cuando abrió las puertas anchas a la minería, a la mega minería. Antes del presidente Correa no había minería metálica a mediana y peor a gran escala en el Ecuador. Antes del expresidente Correa no había la explotación al Yasuní. También recordemos los 850 criminalizados por la protesta social. Es decir, es un gobierno que se inscribe en el extractivismo rapaz, indolente, insensible, que no le importa para nada los clamores de las comunidades locales, campesinas, indígenas. Lo único que quiere es explotar para conseguir recursos y con los populismos. Del otro lado, también hemos visto que en este corto periodo de un año y pocos meses también ha militarizado lugares emblemáticos como Sacocha, como las naves de Domo en la provincia de Bolívar, allá también el Palo Quemado, las Pampas de la provincia de Cotopaxi, y no ha dejado de pensar, o no pensar, sino activar proyectos mineros de la provincia de Oro, de Esmeralda, de Babura, de Chincha. Lo que pasa, ningún presidente asistió a la Feria Mundial de Minería que se realiza en Toronto, Canadá. Ningún presidente. Fue el actual presidente, el candidato que fue a reunirse con los gurús de la minería metálica, y eso significa que estamos con dos caras de la misma medalla extractivista. Bien. Le agradecería, doctor Pérez, si puede acercarse un poquito más al micrófono para escucharle de mejor manera. Y continuando con este diálogo, quisiera realizar un análisis con usted en detalle de qué pasa con el movimiento indígena. Empecemos por su rostro más visible, sobre todo tras el resultado de las últimas elecciones, el dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa. ¿Cómo entiende usted su posición? Muchos suponíamos que él iba a ir por esta tendencia, por esta orilla de apoyar a la candidata de RC, porque recordemos en el año 2021, mientras nosotros estuvimos luchando para pasar a la segunda vuelta, antes que nos haga el fraude electoral el candidato en ese tiempo, Guillermo Lasso, él se reunió en una farra en La Paz, Bolivia, con el candidato Arauz, que era de RC, y también con el presidente en ese entonces, Evo Morales. Entonces tenían una afinidad, una sintonía, y pues está en su derecho. Nadie le puede cuestionar que él pueda estar apoyando. Lo que sí, él ha sido bastante ambivalente y ha manifestado que no se inscribe con ninguna de las candidaturas, pero siempre estuvo su chunguito por el lado de RC de la señora González, Luisa González.
Pero por otro lado también podemos ver que hay dirigentes históricos que no van a acatar esta decisión. Yo no creo que la doctora Nina Pacari, el doctor Luis Macas, el líder histórico también del FIN Tenesaca, la lideresa indígena histórica Blanca Chancoso, por mencionar estas 4 personas, y otros más, Carmen Lozano, Salvador Quispe y una cantidad de dirigentes que han sufrido maltratos de manera progresiva, sistemática, que han sufrido muchos latigazos y toda esta arremetida del gobierno del expresidente Correa vayan a Qatar. Le veo completamente difícil que ellos puedan someterse a una decisión que además también recordemos que mientras la CONAIE resuelve apoyar a la candidata Luisa González, la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la CONFENIAE, manifiesta públicamente su apoyo al candidato Noboa. Y eso hace que entren en franca contradicción. Y ahí sí yo una vez más indico que en tiempos de la resistencia nos unimos los pueblos, pero en tiempos de elecciones, en tiempos electorales nos dividimos. Y eso es una tristeza. Ese es efectivamente, yendo a otros dirigentes indígenas, hablemos justamente de la CONFENIAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Allí quien lo lidera es José Sacha, y él señaló que 20 de 23 nacionalidades del colectivo que él representa decidieron apoyar a Daniel Noboa, y que además esta organización no participó en la Asamblea Popular Plurinacional que se dio el 12 de marzo. Cuéntenos sobre este otro líder del movimiento indígena que tiene otra posición en cuanto a la segunda vuelta. El movimiento indígena de la Amazonía ha sido también muy golpeado por el gobierno de EDC. Recordemos de la Amazonía, Morona Santiago proviene del Yacacho, que por oponerse al extractivismo fue detenido de manera ilegal, conducido en un helicóptero desde la Amazonía hasta Quito. Recordemos lo que pasó también con la ex prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, que se dio el caso de la Yuma ya en el año 2008. Recordemos lo que pasó con el expresidente de la CONAI y luego presidente de Pachacuti, Marlon Santi, Sarayaco, Pastaza, todo lo que cuando él estuvo al frente de la CONAI. Recordemos ese episodio cuando invitaba el presidente Correa al expresidente venezolano Hugo Chávez, Evo Morales, entre otros, y ellos se fueron a hacer una protesta pacífica. Lo único que llevaron era desde la Amazonía unas serpientes, y por eso les hicieron un proceso de terrorismo. Y después, cuando se sentó en las mesas de negociación, el presidente de la CONAI en ese entonces, Marlon Santi, le reclamó al presidente Correa, dijo: ¿por qué usted nos considera que nosotros somos menos del 2% de la población nacional? Y él dijo: ¿quién es el estúpido que dijo eso? Y él le respondió: usted, señor presidente, o sea, Marlon Santi al presidente Correa. Y todo eso, entonces, ese es un recuerdo. Lo que pasó con Salvador Quispe en la provincia de Zamora Chinchipe, en donde él también fue golpeado, torturado, detenido. Y solamente le estamos poniendo en este caso lo que pasó con usted, lo que pasó con Manuela Pic, lo que pasó con el pueblo Saraguro. Hay muchísimas agresiones que se dieron. En esto estamos hablando solamente de la Amazonía, comenzando desde el sur, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Orellana, en Napo fue la misma situación, en Sucumbíos, todos los años. Sí, sin ser un indígena también en la Amazonía, recordamos aquella aleve agresión a Luis Corral, a un activista que defendía el agua. Y algo que es muy importante también, no podemos saltarnos de algo fundamental, por defender el agua frente a la ley de aguas que estaban aprobando, fue las movilizaciones que ha ido asesinando el Bosco Sur, Freddy Taisha, sí. Taisha
José Tendenza, Bosco Bizuna en la Amazonía ecuatoriana. Ahora, fuera de eso, si podemos hablar en la sierra ecuatoriana, podemos desde el Carchi hasta el Macará, toda la liquidación prácticamente que se hizo con la educación intercultural bilingüe, por más que en la ley se llame la ley de educación intercultural, pero en la práctica se dio el epistemicidio de desaparecer, de aniquilar la educación intercultural bilingüe, que es muy marcada, muy fuertemente en las provincias de Imbabura, con los pueblos Otavalos, Natahuelas, Caranquis, que es muy marcado en la provincia también de Cotopaxi, en la provincia de Tungurahua, en la provincia de Chimborazo, y en la provincia del Cañar, y en la provincia de Loja, y aquí mismo en la provincia de La Suay. Entonces, la educación intercultural bilingüe fue otro factor que fue aniquilada. Y también lo que usted bien manifestó en las defensas del agua, de la naturaleza, a nuestros compañeros de Quimsacocha y Río Blanco, o sea, en Girón, en Cuenca, y en Río Blanco, en Molleturo, que fuimos brutalmente golpeados, torturados y detenidos. Claro, el tema sería, ¿se puede por parte del movimiento indígena simplemente doblar la página, olvidar, perdonar todos esos sucesos y convencerse de que ahora es otra persona quien eventualmente gobernará? Es Luisa González, no Rafael Correa. Yo creo que los pueblos indígenas tenemos memoria, tenemos historia, y yo siempre digo esta frase, que el pasado determina el presente y el presente configura el futuro. O sea, si queremos despertar las utopías, los sueños, tenemos que pensar en algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Y en el caso de RC ya tiene una mancha, y no una mancha pequeñita, sino una mancha grande en temas extractivistas, en temas de represión, en temas de un autoritarismo, de una arrogancia, de un presidente que por más que diga, él no va a gobernar. Sí, pero yo voy a recordar lo que decía Fray Beto cuando llegaba a la presidencia, el actual presidente, cuando llegó a la primera vez, por primera vez a la presidencia después del cuarto intento, el presidente Lula da Silva, decía, Lula llega a la presidencia, pero no llega al poder. Podríamos emular con esa frase, decir que en la eventualidad de que gane y llegue Luisa González a la presidencia, pero quien tendrá el control, el dominio, será el expresidente Correa y todo su equipo que ya gobernó y que tiene, hay que reconocer que tiene experiencia, pero experiencia también en saquear al país, en experiencia en devastar la naturaleza, experiencia también en robar y experiencia en ejercer un poder omnímodo, arbitrario, prepotente. Ahora, doctor Pérez, continuando con este análisis para tratar de entender el movimiento indígena, las diferencias no son solamente entre las regionales, en este caso el oriente ecuatoriano, su organización, la CONFENIAE, con la CONAIE. Dentro de la misma CONAIE hay voces que por lo menos exteriorizan su pensamiento diferente. Allí está Zenaida Yazacama, quien dijo textualmente que la decisión no fue darle ningún voto a la derecha, pero tampoco han dicho vamos a dar nuestro voto a Luisa. En efecto, y recordemos además de lo que dijo la compañera dirigente, también lo que dijo el compañero Fernando Guamán, que es el presidente de la Comich, de Chimborazo. Chimborazo es el corazón del movimiento. Y ahí tampoco han dicho que van a apoyar a la candidata Luisa González. Y yo creo que en lo que coincidimos es que no se debe apoyar a la derecha, pero también el movimiento EDC, si bien no se cataloga, no se califica como un movimiento de derecha, pero sus prácticas, las direccionales, como de un vehículo, están apuntados a la derecha. Recordemos que en el tiempo de EDC privatizaron los principales puertos marítimos de Pozorja, de Manta, de Bolívar, de la Providencia. En esos mismos tiempos concesionaron la telefonía celular, en esos mismos tiempos se vendió la Cemento Nacional, la Cemento Chimborazo. En esos mismos tiempos se entregaron miles de hectáreas en concesiones petroleras y mineras a empresas canadienses, chinas, suecas, inglesas, entre otras. Entonces, si bien pueden tener un membrete de izquierda, pero las prácticas son completamente de derecha. Recordemos toda la represión contra el movimiento obrero. Se creó, en vez del Frente Unitario de los Trabajadores, se creó el CUT,
la Central Única de Trabajadores, que era apéndice del movimiento Revolución Ciudadana. Recordemos que en ese tiempo se aniquiló a la organización gremial de los docentes, a la Unión Nacional de Educadores, se acabó con el fondo del magisterio, es decir, fue una persecución. Aquel pobre de aquel que se oponía, periodistas, medios de comunicación, ecologistas, sindicalistas, indígenas, ¿quién se ponía al frente? O casi la frase ahí de George Bush padre: si no estás conmigo, estás contra mí. Y esa arrogancia sería trágico que se vuelva a repetir en la actualidad. Aló. Doctor Pérez, quisiera preguntarle, ante la situación de tácitos empates que se está viviendo en Ecuador, de la necesidad de definiciones, ¿qué reflexiones tiene usted sobre la inutilidad que puede tener el voto nulo? Si no queremos estar después arrepentidos con el presidente Noboa candidato o la candidata Luisa González, pues muchos van a apoyar por el uno o el otro, o van a buscar el mal menor. Y claro, todos están este rato apuntando hacia los miedos, los temores, unos que son infundados y otros que sí son bien fundados. Y creo que aquí, si vemos que el mayor problema que vive el país es la inseguridad, y los alumnos descalifican que están vinculados al crimen organizado, pero del otro lado también es algo similar. O sea, ver que hay miles de toneladas de droga que se captura, que se detiene allá en España, en Bélgica, en Rusia, en el Asia, en Alemania. ¿Y de dónde proviene eso? Proviene de Colombia. ¿Por dónde sale? Por Ecuador. ¿Por qué puerto? Por Pozorja. ¿Quién maneja el puerto de Pozorja? La tía del actual presidente del grupo Novis. ¿Y a través de qué materiales, de qué productos sale la droga? Del banano. ¿Quién es la mayor empresa exportadora de banano? Bananera Noboa. Yo no estoy diciendo que ellos son narcotraficantes, pero sí estoy diciendo que al menos control no existe. Si no son autores, si no son coautores, si no son corresponsables, pero al menos están haciéndose de la vista gorda, porque es un negocio gigante el del narcotráfico, que está considerado como el segundo negocio más rentable del mundo y que no se puede controlar. Y además, el tema del lavado de activos. Todos decimos que estamos en contra del lavado de activos, de la delincuencia, del crimen organizado, del narcotráfico. ¿Hay alguna persona, algún banquero que esté preso, que esté procesado, que son los mayores blanqueadores de capitales? O sea, aquí no se hace nada. La UAFE está de adorno. Usted evidentemente irá por el voto nulo y recomendará también a quienes políticamente o ya en términos de comunitarios le siguen, promoverá también el voto nulo. Yo no voy a hacer una propaganda por el voto nulo, pero creemos de que vamos a reunirnos la próxima semana, pero mi criterio personal es dejarles en libertad para que tengan un voto reflexivo, analítico, crítico, y que puedan ellos ver lo mejor que puedan hacer. Pero mi voto, lo que dice mi conciencia, no me siento representado por ni un candidato de la oligarquía criolla, ni por la candidata de la supuesta izquierda, que de izquierda no tiene más que el discurso. Entonces, no podré, porque no quiero estar arrepentido, y por eso creemos de que al siguiente día de las elecciones hay que unirnos, hay que organizar y activar la resistencia social, porque continúa. Mire, un hecho que es muy importante: comenzó la criminalización de la protesta social a los defensores del agua, de la naturaleza, de los territorios en el gobierno de Correa, pero se ha profundizado en el gobierno de Noboa. Hoy están
más de una docena de defensores del agua criminalizados en la provincia de Bolívar. 6 defensores están sentenciados a 3 años por el delito de asociación ilícita. ¿Y quién presenta esa demanda? A más de la fiscalía, es la empresa minera Curi Mining. Y en la Curi Mining tiene acciones la familia Novoa. Entonces, hay una relación, una relación completamente antiética entre el poder económico y el poder político. Y eso creo que está mal, y por eso es que uno no puede confiar al candidato presidente que hoy está de candidato, pues, y que dijo en su momento que no iba a tocar el precio de los combustibles y subió la gasolina, que dijo que iba a bajar el IVA del 12%, subió impuesto al IVA, que dijo que iba a respetar la consulta de Biasuni. El tiempo se nos va agotando, lamentablemente, doctor Pérez. Quisiera preguntarle, ante la alternativa que se da, ante lo inevitable de que uno de los 2 candidatos ganará, ¿qué actitud va a tomar usted el 14 de abril? Siempre estar con las comunidades, con el pueblo que estará siempre reflexivo, analítico, crítico, hacerlo resistencia, lo haremos, porque no podemos toda la lucha de 30 años defendiendo el agua, no solamente en Zapotes, en Río Blanco, en Tierra Urco, en Palo Quemado, en Las Naves, en el Tomo, en Inta, en el Choco Andino, en todas partes. Eso es una lucha intergeneracional. Eso es una lucha que no tiene precio. Y sabemos que la comunidad científica está poniendo las alertas con el panel intergubernamental de cambio climático, con el panel intergubernamental de diversidad biológica, con la misma NASA, con organismos científicos que están diciendo que estamos a punto de llegar al punto de inflexión de no retorno, que no vamos más, que este cambio climático no es un juego de niños, no es un chiste, no es un cuento de los ecologistas, sino que es una realidad. Pues toca nuevamente resistir, y esa resistencia nos hará libres. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Siempre un placer dialogar con usted. Declaraciones del doctor Yacu Pérez del movimiento Somos Agua.